Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y por la oportunidad de estar acá. Quisiera tal vez comenzar un poco con un poco de trasfondo de quién es Nayib Bukele y un poco sobre el informe que acabamos de sacar de cómo hacer desaparecer $1.000 millones, que es la obra de magia que ha hecho los socios del círculo más íntimo de Nayib Bukele, incluyendo miembros de su propio gabinete. Si uno conoce un poco la historia de El Salvador, sabe que Nayib Bukele sale como el candidato exitoso en el 19 por ser una alternativa a una derecha altamente corrompida y ya fracasada, y seguido por 10 años de gobierno del Frente Farabundo Martí, igualmente corrupto y igualmente desacreditado. Entonces, Nayib Bukele se presenta a sí mismo como una alternativa, una tercera vía, que rompe con la izquierda tradicional, que rompe con la derecha tradicional y ofrece una alternativa nueva, un camino nuevo, que sonaba muy bien al pueblo salvadoreño y lo eligen en la primera vuelta en el 19. Pero ¿qué pasó? Y casi de inmediatamente, si uno entiende un poco quién es Nayib Bukele, uno sabe que salió del Frente Farabundo Martí, pero sus alianzas más fuertes son con grupos criminales, tanto de izquierda como derecha, que nacieron en la guerra y ahora, sin una guerra fría, sin un enfrentamiento ideológico, se han juntado en lo que nosotros hemos llamado una alianza criminal de diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Para entender lo que pudo hacer Nayib Bukele hay que entender dos cosas. Primero, quién es José Luis Merino, que es el que patrocina la candidatura de Nayib Bukele, y qué es Alba Petróleos, que es el mecanismo de lavado de dinero que construyó José Luis Merino al Frente Farabundo Martí con Hugo Chávez, seguido obviamente por la dictadura de Maduro, con la participación muy activa de Daniel Ortega en Nicaragua. Y la idea era inicialmente usar las estructuras de PDVSA a través de PDCaribe para lavar cantidades enormes de dinero que se hizo. Y durante el gobierno del Frente Farabundo Martí, que termina ya, los 10 años terminan en el 19, uno esperaba que funcionara Alba Petróleos como funcionó, porque funcionó bajo la protección del gobierno del Frente Farabundo Martí, con la participación directa de José Luis Merino, que en ese momento se autonombró viceministro de Relaciones Exteriores para tener pasaporte diplomático por las investigaciones criminales que le estaban dando paso en Estados Unidos y en Colombia. Pero hay que entender que José Luis Merino nace del Frente Farabundo Martí y durante la guerra, que yo viví muy de cerca y cubrí durante varios años, él era el jefe de los comandos urbanos del Frente Farabundo Martí, y los que son viejos como yo recuerdan cómo él secuestró a la hija de Napoleón Duarte, el presidente, en pleno centro de San Salvador, y la llevó a la montaña para negociar la libertad de cientos de prisioneros, etc. Un tipo sumamente capaz, y cuando termina la guerra, él decide que no conviene en ese momento desmovilizar y declara que él y su grupo más íntimo, 30 otros combatientes con mucha experiencia, no se iban a desmovilizar porque la revolución marxista no había terminado, solo había entrado en una pausa histórica. Y basado en eso, él lleva a cabo una serie de secuestros de México a Brasil para ganar dinero para que la revolución continuara. Y en el año 94, él toma la decisión de ir a Colombia a combatir con las FARC, diciendo él mismo que las FARC era el único grupo revolucionario que quedaba en el hemisferio. En ese momento, ¿qué pasaba con las FARC? En el año 93, el año antes de que llegue Merino, ellos habían tomado la decisión como secretariado de las FARC de que ellos podían aprovechar del narcotráfico como instrumento legítimo de la revolución. Entonces llega José Luis Merino, y en ese momento las FARC tenían mucho dinero por primera vez en su larga historia y no tenían una red internacional de abastecimiento. ¿Qué traía José Luis Merino, conocido también como comandante Ramiro Vázquez? Él trae consigo toda la experiencia de haber tejido una red de abastecimiento para el Frente Farabundo Martí durante 10 años en la guerra en El Salvador. Su problema de José Luis Merino y de su grupo es que ellos no tenían recursos. ¿Qué era lo que tenía las FARC? Recursos sin redes de abastecimiento. Lo que tenía Merino, redes de abastecimiento sin dinero. Entonces, si uno conoce la historia de la guerra en Colombia, ¿qué pasó? 93, 94, 95, 96.
Las FARC se transforma desde un ejército en la selva a un ejército real con armamentos nuevos, botas nuevas, uniformes nuevos, entrenadores extranjeros, etcétera, etcétera, y dan una serie de golpes a los militares en Colombia y casi toman el país. Ese milagroso crecimiento de las FARC en ese momento se debe a las redes que dio José Luis Merino a las FARC para su propio abastecimiento. Y no termina ahí, o sea, cuando matan al comandante de las FARC, Raúl Reyes, en Ecuador en el año 2008, cae también un montón de datos de las FARC y me invitaron a participar en el análisis de los documentos y ahí aparecía en todo el documento, todos los documentos a través de los años de 2001 a 2008, el nombre de Ramiro el Salvadoreño, José Luis Merino, que estaba dando los uniformes, armas, entrenadores, redes de apoyo en Europa, redes de apoyo en Centroamérica, conferencias, etcétera, etcétera. Y cuando llegue el Frente al Poder en el 2009, José Luis Merino toma ese momento para instalar lo que llaman Alba Petróleos, que era una parte, 60% el dueño era PDVSA de Venezuela, 40% Merino y su gente. Y comienzan una estructura de lavado que, como pongo en el documento, lavan mínimamente $1,000 millones, probablemente $3,000 millones en el sistema desde el 2010 hasta 2018. Entonces, y eso, como les digo, más o menos se esperaba del frente, porque el frente era el frente y Ramiro era del frente. Entra Nayib Bukele como el nuevo y dijo que iba a reordenar toda la estructura. ¿Y qué hace? Él, uno de sus mejores amigos personales y de matrimonio es un señor que se llama Eric Vega. Eric Vega había sido durante 10 años el secretario personal de José Luis Merino. No tenía otra calificación para entrar a ningún otro trabajo. Bukele lo trae a su gabinete como asesor para inversiones extranjeras y de ahí comienza a tejer una red de la gente más íntima, no solo de José Luis Merino, también de la gente más corrupta, del desacreditado presidencia de Antonio Saca, Tony Saca, que también robó cientos de millones de dólares del pueblo salvadoreño. Entonces, en vez de crear un nuevo sistema, lo que hizo realmente era unificar los factores de crimen organizado de derecha y de izquierda en su propio gabinete. Lo que nosotros logramos documentar en el documento que sacamos hace poco es que el mismo presidente, a título personal, sacó préstamos de más de $3 millones de Alba Petróleos. Su secretaria, jefe de gabinete, sacó también préstamos directos. Otros miembros de su gabinete sacaron hasta 13, 14 millones de dólares sin repagar ni un centavo. Entonces, ¿cuál era la estructura de Alba Petróleos con PDVSA? Era agarrar el dinero en El Salvador, crear empresas de fachada, mover el dinero de El Salvador a empresas de fantasmas en Panamá y de ahí a las islas del Caribe y los paraísos fiscales. Entonces, él lleva, y se documenta en las auditorías internas que logramos obtener, que ellos llevaron 1.1 mil millones de dólares de El Salvador a Panamá al exterior, que es solo una parte del lavado que hicieron y el robo que hicieron. Entonces, el hecho de que esto sea parte del círculo íntimo de Nayib Bukele indica para mí que no es nada nuevo lo que han logrado establecer en El Salvador, sino una combinación de fuerzas oscuras dentro del mismo gabinete con el presidente, que ahora sabemos por los reportajes del Faro y otros que está negociando con las maras, que está atacando a la prensa, como dijeron al principio, que están formando una dictadura populista que tiene un trasfondo muy oscuro y que va a ser, si logran consolidarse, va a ser terrible. Con eso lo dejo y dispuesto a contestar preguntas después. Gracias.